Profesor, yo quisiera comenzar por cosas generales. Dice usted como un hecho cierto, verdadero, que una de las cosas que se han logrado afortunadamente en la región es casi la universalidad de la democracia. Este es un hecho mayor que no se puede desconocer. Sí, sí. En tal medida que lo que está pasando estas últimas fechas, con las elecciones de Colombia pasadas y las próximas por venir de Perú y las que inmediatamente estarán ahí de México, se insertan en lo que llamaríamos un esquema de normalidad, ¿no? En la que los cambios políticos que se registran se hacen vía las urnas y de alguna manera vía la voluntad popular. Eso es una circunstancia que en términos históricos es insólita en América Latina. Llevamos así casi ya 25 años de manera ininterrumpida, de tal manera que los pequeños cambios que se han producido por fuera de este esquema han sido cambios que han tenido un componente constitucional y no se puede hablar, por consiguiente, ni de la imposición de fórmulas mediante la fuerza o mediante de procesos insurgentes o mediante actos que vayan en contra de la voluntad de la gente. Pero como siempre en América Latina los sí tienen un pero. Y el Claro. pero es la calidad de la democracia. Exacto, exacto. Otra cosa es que estamos en procesos muy diferentes y que tienen un componente en términos de su calidad a su vez muy distinto, ¿no? Hay países que podríamos denominar que han alcanzado un nivel de madurez y que se insertan en una especie de cuadro de honor, como puede ser el caso de Chile, el caso de Uruguay, por citar los dos más claros, mientras que otros tienen unos serios problemas en su andadura. Diríamos casi que tienen una fatiga para enfrentarse a los retos que la política del día a día tiene. Y relacionado directamente con esto de la calidad de la democracia, usted sabe que siempre cuando se quiere hablar críticamente de ella, se sacan pues las encuestas de Latinobarómetro, por ejemplo, que señala en uno de sus últimos informes que un porcentaje nada despreciable de latinoamericanos tiene esta tentación por los gobiernos autoritarios si estos están en condiciones de resolverle sus problemas económicos más acuciantes. Bueno, el Latinobarómetro no es una de mis fuentes más predilectas, sí, y ahí me presenta graves problemas metodológicos y demás. Pero es cierto que evidentemente hay un sustrato pues de desencanto, de pensar que finalmente la democracia no aporta gran cosa para solucionar los problemas fundamentales que las personas tenemos habitualmente. Y en este sentido es cierto que América Latina, por ejemplo, sigue siendo la región del mundo donde se producen mayores desigualdades, donde el grupo de los muy pobres pues apenas si terminan de salir de la pobreza. Y esto, pues claro, digamos, hay una responsabilidad evidente de los políticos, no toda, porque la política no es el gran, digamos, la gran medicina, ¿no?, para resolver todos los problemas, pero evidentemente sí que hay un problema de rendimiento de las políticas que no facilitan la vida de la gente. Y este es un déficit muy importante. Dentro de este cuadro general de América Latina, usted hace un comentario de gran calado. Dice que el neoliberalismo ha afectado seriamente a la composición social de la región. Sí. Para debilitarla de una u otra manera. Sí. Y ha transformado términos como solidaridad, como el funcionar juntos, como en pensar en el otro, como parte del pasado. Es decir, un triunfo del individualismo por sobre políticas muy cooperativas que habían sido tradición en América Latina. Exacto, ¿no? Y además es que el neoliberalismo, digamos, ha supuesto una dosis de medicina ante un enfermo, porque evidentemente el Estado populista o el Estado nacional popular que tenía la región o los países de la región en torno a los años 80 estaba muy enfermo y evidentemente había que introducir unos cambios radicales en la relación entre política, economía y sociedad
pero la terapia impuesta por el neoliberalismo ha sido demasiado brutal, ¿no? En gran medida porque el neoliberalismo ha destruido importantes instituciones que se habían ido construyendo durante mucho tiempo con el esfuerzo de los trabajadores y con el esfuerzo de las sociedades latinoamericanas, entregándolas al mercado, al capital, diríamos, privado, con muy poco retorno social, ¿no? Y además el neoliberalismo también, y probablemente sea la crítica ideológica y la crítica, o más que ideológica, la crítica académica más dura, es que supone un estilo de vida y una manera de enfrentarse a los problemas, como usted muy bien ha señalado, que presupone unas sociedades que tienen ya un determinado grado de madurez en el sentido de tener ya una serie de cotas alcanzadas. Por ejemplo, la ciudadanía social, económica y demás. Probablemente el neoliberalismo, la filosofía neoliberal, pueda ser muy buena en unas sociedades que han alcanzado un determinado grado de desarrollo, ¿no? Donde la autonomía personal es una evidencia, pues porque los individuos pues tienen igualdad de conocimientos, igualdad de recursos, igualdad de oportunidades. Pero esto en América Latina está muy lejos de alcanzarse, ¿no? Y entonces las desigualdades de partida son muy brutales. Entonces hablar que todos somos iguales dentro de la desigualdad es realmente ridículo. Hay analistas que consideran que ya vamos de vuelta del neoliberalismo, que son muy optimistas. ¿Usted cree en eso? No, yo no lo creo, aunque es evidente que también hay algunos países, también cuando hablamos de neoliberalismo, hay algunos países que, no digo que se hayan salvado totalmente de la ola, pero que han preservado una serie de instituciones muy celosamente guardadas. Dos países muy conocidos, que es el caso de Costa Rica y el caso de El Salvador, de Uruguay, donde podemos encontrar una clara resistencia a algunos de los presupuestos del neoliberalismo. Y estos presupuestos han estado, por ejemplo, en Costa Rica, han sido el eje central de las pasadas elecciones. En Costa Rica, el neoliberalismo, digamos, se expresa a través de la firma del TLC, del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Tratado de Libre Comercio impone a los costarricenses la privatización de sectores muy importantes y muy queridos para ellos de su sector productivo, como es los seguros, como es el Instituto Costarricense de Electricidad, que también tiene los teléfonos. Y entonces, bueno, hay un 40% de costarricenses que han manifestado su más completo rechazo. Han perdido las elecciones, pero yo dudo de que el señor Óscar Arias tenga fuerza para realmente proseguir lo que él planteaba en su campaña electoral, ¿no? Me pongo en el otro lado de la acera respecto del neoliberalismo. Los más fervientes partidarios del neoliberalismo dicen que las cosas no han resultado bien precisamente porque no se han aplicado a rajatabla, es decir, porque no se ha aplicado realmente el neoliberalismo, porque no se ha aplicado realmente la política de libre mercado y se ha intentado de una u otra manera darle primacía, entre otras cosas, por ejemplo, al Estado en este tipo de políticas, y entonces su receta sigue siendo la profundización un poco más de lo mismo. Sí, digamos. Sí, es así, es cierto que eso también yo lo he escuchado en algún seminario universitario, ¿no? Y realmente se me ponen los pelos de punta porque como antes señalaba, plantear, por ejemplo, la igualdad del mercado es absolutamente ridículo cuando sabemos que hay ciudadanos que no pueden acceder al mercado. Entonces, en ese sentido, plantear un mercado irrestricto, un mercado abierto en el que todos somos consumidores, es absolutamente ridículo plantearlo. Probablemente en sectores de clases medias altas de la ciudad de Buenos Aires pueda tener sentido, pero no tiene sentido pues dentro de la propia Argentina, pues en Catamarca o en la provincia de San Luis, donde las desigualdades y la existencia de subciudadanos es la nota dominante, ¿no? Es decir, personas que no tienen directamente acceso a ese mercado, ¿no? ¿Y usted cree que es posible revertir la tendencia? ¿Que hay alternativas al neoliberalismo realmente existentes y aplicables? Bueno, el problema es complicado porque la alternativa se está planteando hoy con una matriz que es una matriz vieja y que es una matriz que en su momento pues ya tuvo serios problemas, que la llamaríamos, por entendernos fácilmente, la matriz populista, ¿no? Es decir, la matriz de un Estado nodriza que sobre una economía más o menos rentista pues reparte.
Y eso tampoco es, porque, ya digo, sería volver al peronismo de los años 40 y de los años 50. Eso tampoco es porque se puede repartir mientras hay que repartir. Es decir, en el caso de Venezuela se puede repartir mientras el petróleo siga estando el barril a los $70, etcétera, pero también tenemos suficiente memoria histórica para saber que eso puede, dentro de 2 años nadie nos garantiza que ese precio del petróleo va a estar ahí. A lo mejor está más alto, pero también a lo mejor está mucho más bajo, y entonces el experimento populista se arruina por sí mismo. Es decir, yo creo que hay, y este es un déficit en la política latinoamericana muy agudo y muy generalizable a la mayoría de los países, y es una falta de conciencia de lo que supone la política fiscal, ¿no? Es decir, de lo que supone la necesidad de un Estado que, grande o pequeño, me da lo mismo, pero fuerte, en cualquier caso, tenga una capacidad suficientemente poderosa para extraer recursos fiscales de quien tiene dinero, claro. Y no estoy con ello proponiendo una política fiscal que sea progresiva en el sentido clásico del término, sino simplemente una política fiscal que exista, ¿no? Es decir, no puede haber países de América Latina que tienen una presión fiscal inferior al 10% de su Producto Interior Bruto, cuando sabemos que la OCDE, y en la OCDE hay países de muy distinto pelaje, la presión fiscal es 3 veces más grande, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a funcionar ese país con unos recursos que son tan poco relevantes, ¿no? Y yo creo que es un problema muy serio en el que no se está prestando la suficiente atención. Antes de pasar a los casos particulares, un aspecto más de carácter general. Usted menciona 3 causales relacionadas con el tema de la violencia, la delincuencia, la seguridad. Uno de ellos es la impunidad frente a los delitos, una impunidad que se extiende, por supuesto, hacia aspectos políticos del pasado de la región. Otro aspecto que a mí me parece realmente significativo y sobre el cual me gustaría que usted se explicara mucho mejor, es el relacionado con el de la pobreza. Es decir, dice usted que la no distribución equitativa de los ingresos permite que aumente la delincuencia en la región. Este es un elemento ausente muchas veces del análisis. Claro. Sí, ¿Por qué es así? Bueno, evidentemente no es un elemento que haya que considerarlo aislado, ¿no? Hay que incorporarlo digamos, en el contexto social y en el contexto económico de los casos de los países de América Latina. Pero es obvio que la falta de expectativas que pueda tener una comunidad en una situación de suma pobreza, pero en la que al lado hay otra comunidad que vive en la abundancia, y no solo vive en la abundancia, sino que dilapida la abundancia, es una disfunción tremenda que está en el origen de hechos delictivos. Se me olvidaba un tema que yo no quiero dejar pasar, me parece muy importante. Usted insiste a lo largo de su presentación mucho en este tema de las clases sociales. Sí. Usted sabe que a partir de los años 60, con la implantación de las dictaduras militares en América Latina, prácticamente se nos intentó prohibir a los latinoamericanos que habláramos de clases sociales, porque eso era de una u otra manera hacer mención a satánicas teorías como la del marxismo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, yo no es que yo lo haga por una moda intelectual u otra, ¿no? Yo creo que en mi trabajo he citado un trabajo muy convincente en el que se demuestra palmariamente la existencia de grupos sociales perfectamente definidos, y que nos guste o no nos guste el concepto de clase social, podemos utilizar, en vez del concepto de clase social, pues podemos utilizar el término sustrato social, o podemos grupo, pero evidentemente están ahí. Esto es claro, y hay diferentes intereses, y lo que pasa es que ahí sí que había un lenguaje dominante, no solo en América Latina, sino en Europa también, de pensar que estamos en una sociedad sin clases, y que, bueno, por encima de una determinada, que en algunos países evidentemente es cierta, igualdad legal, se nos ha vendido la idea de que todos somos iguales. Y no es así. No es así, claro. El pobre no es igual ante la ley en América Latina. Exactamente. Bueno, pasemos a los casos particulares. Yo vuelvo al tema de Venezuela. Hablaba usted, digamos, de
de la inviabilidad práctica del populismo en América Latina por ser resumo bien, por ser una política de corto plazo, ¿verdad? Sí. Que tiene pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Una cosa así. Sí. Pero desde el otro lado de la barrera, de los partidarios de Chávez, que no son pocos, ¿verdad? Ha ganado numerosísimas elecciones. ¿No es también el resultado de que se trata de un gobernante que, aunque nomás sea en el discurso, se ha acordado de los pobres, mientras que los partidos políticos durante decenios en América Latina en muchos países no lo han hecho? Es decir, el hecho de que le pinten la choza, que le pinten ¿verdad?, la casita esa que está al borde del camino a los pobres, eso los integra o se sienten ellos integrados de una u otra manera a la realidad nacional. La primera cuestión, y yo creo que fundamental, y esto utilizo las palabras del propio Chávez, Chávez es la consecuencia. Es decir, Chávez no está donde está porque haya caído del cielo, sino es la consecuencia de un desastre político y económico que se da en Venezuela fundamentalmente en la década de los años 90, pero que arrastra también algunas cosas de los años 80 y del que hay muchos culpables y muchos responsables, ¿no? Desde los políticos y los políticos tradicionales, los partidos políticos tradicionales, a también las nefastas políticas llevadas a cabo con la renta petrolera, ¿no? Y entonces ahí ese es el producto de Chávez. Dicho esto, es evidente, Chávez tiene constantemente, se utilice la fuente que se utilice a la hora de evaluar su apoyo social, un apoyo mínimo del 52-54% de los venezolanos. En los momentos peores puede ser eso, 52-54. En los momentos mejores puede ser 65%. Es decir, evidentemente, si hablamos de mayorías, Chávez tiene una mayoría muy clara. ¿Y por qué tiene una mayoría muy clara? Pues usted lo ha señalado y estoy totalmente de acuerdo, porque hace políticas que afectan directamente a los individuos. Otra cosa, y eso será el tema de mi tarea como investigador o como persona que se dedique a estudiar esto, es si eso en el fondo no está generando unos problemas a largo plazo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo que se da gratis, lo que se da sin ninguna contraprestación, o cuando la contraprestación es simple y llanamente apóyame, eso es negativo en el largo término, ¿no? En el largo plazo. Pero también hay que saber que los políticos nunca piensan en el largo plazo, ningún político. Ni el político más democrático del mundo, ni el político más tonto del mundo piensa en el largo plazo, sino piensan nada más en lo que pasa ahora. Son mismo. Inmediatistas. Exactamente. Entonces, en ese sentido, Chávez va a continuar. Además, es un referente y ha logrado que la política latinoamericana en gran medida gire en torno a él. Ha tenido una gran habilidad compartida con Fidel Castro. Fidel Castro, digamos, se ha agarrado a esta tabla en la que ha visto una posibilidad de influir y de tener una visibilidad que claramente había perdido a finales del siglo pasado, y esto ha producido una retroalimentación, ya digo, muy interesante, y que es la que dinamiza ahora mismo la política latinoamericana, ¿no? Es decir, ahora los encuentros y demás es saber si viene Chávez o no viene Chávez, qué hace Chávez, si Chávez apoya a tal candidato o no apoya a tal candidato. Es decir, y además Chávez ha sabido coger también muy claramente la beta antinorteamericana, que es una beta que siempre ha estado ahí, que es tradicional en la política latinoamericana desde hace un siglo, y encima además tocar con un presidente norteamericano indudablemente digamos facilón, ¿no?, para hacer esta tarea, ¿no? Ya que estamos en el barrio, dice usted Chávez Fidel, pero no ha nombrado a Evo Morales. Bueno, yo creo que Evo Morales es todavía demasiado temprano para saber cómo se va a conducir, y también Bolivia es un caso muy diferente, muy distinto. Hay un componente que une culturalmente, y esto sé que es simplificar las cosas, pero que une culturalmente a Castro y a Chávez, y es el mundo caribeño, el universo caribeño. De ahí al universo andino hay un salto muy, muy, muy grande, ¿no? El universo andino es un universo mucho más complicado, más... No digo que todos los universos son complicados, pero es más menos explícito, más difícil de penetrar.
hay una tradición de recelos, una tradición de una sabiduría muy especial, ¿no? En la que yo me imagino que los tiempos los va a saber suministrar y los va a saber muy bien manejar Evo Morales, ¿no? Y ya digo, yo creo que, aunque aparentemente y para la fotografía hay esta relación, y sobre todo para asustar a la derecha europea, claro, el Partido Popular en España se puede imaginar cómo está de alterado, ¿no? Porque el gobierno no es lo suficiente, el gobierno español no es lo suficientemente enérgico contra Evo Morales, que es amigo del eje del mal. Pero ya digo, esto es un argumento más bien de la derecha norteamericana, de la derecha europea, que una realidad plausible y que una realidad concreta, ¿no? Este eje, ¿no? En América Latina. A propósito de las polarizaciones políticas en la región respecto de Estados Unidos, usted sabe que se están dividiendo cada vez más las aguas entre los partidarios del ALCA y los partidarios del ALBA, digamos, por llamarlo de manera directa. ¿Sigue creyendo usted que es una posibilidad para América Latina la concreción del ALCA? Porque a eso apuestan todavía la mayor parte de los gobiernos de la región. Sí, vamos, apuestan, pero yo creo que no de forma muy clara, ¿no? O sea, yo ahora mismo, o sea, el tema de las relaciones interhemisféricas es tremendamente enrevesado porque se dan circunstancias muy variopintas. Por lo pronto, hasta ahora parecía que lo que definía el ALCA, y por eso tuvo progreso en los años 90, era que se trataba de un simple un simple acuerdo comercial puro y llano, de acceder a los mercados, etcétera, ¿no? Luego todo se demuestra que las cosas son mucho más complejas y que detrás del ALCA, o detrás de esa realidad hay un mundo más complicado. Pongo encima de la mesa 3 temas que han estado presentes en los últimos meses. Primer tema, muy bien, el comercio está ahí, pero ¿qué pasa con los emigrantes en Estados Unidos? ¿No? Es decir, ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos a los inmigrantes? Bueno, esto yo creo que es un tema muy sensible y que es un tema muy complicado de política interior norteamericana, pero que todos los países latinoamericanos están mirando con el rabillo del ojo. O sea, este es un elemento. Segundo elemento, ¿qué pasa con con las ayudas al desarrollo prometidas por Estados Unidos y que finalmente solo se han concretado en el Plan Colombia, que es una ayuda de tipo militar y una ayuda básicamente contrainsurgente, etcétera, ¿no? ¿Dónde están el resto de la política de Estados Unidos para América Latina? La política de Estados Unidos para América Latina ha desaparecido conforme el agujero de Irak se va chupando, ¿no? toda la energía de Estados Unidos. Entonces, ese es un segundo problema. Y luego, tercero, ¿qué pasa con las agendas de cada uno de los países de América Latina? Que conviene no olvidar que cada uno tiene su agenda, y Brasil, en este sentido, pues tiene su agenda de si jugar a gran potencia o no jugar a gran potencia. México, idem de idem. La presencia de China en la región, hay que recordar, y lo digo en mi ponencia, como a finales del año 2004 la presencia china del presidente chino en la región fue muy intensa, y evidentemente hoy China se está convirtiendo en la primera compradora en algunos casos de materias primas de América Latina. Entonces, eso desfigura cualquier idea que se pretendiera monolítica y que se pretendiera única con respecto al ALCA, ¿no? Tampoco yo creo en el ALBA. No creo en el ALBA porque no creo en la unidad de América Latina. No digo que no creo no digo que no crea, que no en el sentido de creer como esperanza, sino en el sentido de que me parece que las condiciones no están puestas para que haya esta. Yo voy a volver sobre ese tema al final. Paso a otro tema particular, el de Colombia, reciente victoria aplastante del señor Uribe, más del 62%. Creo que no se lo esperaban ni siquiera sus partidarios. ¿A qué se debe, a su juicio, a este tremendo impacto electoral? Bueno, yo creo que se debe, en primer lugar, a que Uribe es el otro lado del populismo, ¿no? Es decir, Uribe es tan populista como Chávez,
tan líder carismático, mesiánico como pueda ser Chávez, tan utilizador de la parafernalia del Estado como pueda ser Chávez. Lo que pasa es que se habla menos de Uribe como un populista, ¿no? Pero Uribe es un hombre que desprecia a los partidos políticos, es un hombre que tiene una personalidad muy fuerte, muy autoritaria y, bueno, en un mensaje, en este caso, a una población muy distinta a la que vota a Chávez, pero que podemos denominarla una población urbana de clases medias bajas, en las que el discurso de la seguridad, el discurso del trabajo, de la honestidad, etcétera, ha calado, pues son los votantes de Uribe. Claro, es un escenario muy distinto, aparte de que los dos países lo sean, pero es un escenario muy distinto porque conviene no olvidar que en Colombia vota menos de la mitad de la población. Es decir, hay históricamente, pero esto no es de Uribe ni es de ahora, es de hace 50 años. La mitad de la población pasa por completo de la política. Esta vez hubo un 52%, creo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, claro, en Colombia no hay votación obligatoria y esto pues marca ya un escenario realmente diferente al que puede ser en Venezuela. Por otra parte, Uribe es una persona que ha sabido capitanear lo que en otros países llamamos la antipolítica, ¿no? Es decir, es un hombre que se ha puesto por encima de los partidos políticos en un momento, además, en el que los dos partidos políticos estaban naufragando. Ya en las pasadas elecciones, en las elecciones del año 2002, el Partido Conservador fue incapaz de presentar un candidato, con lo cual demostraba lo mal que estaba. Y en estas elecciones el Partido Liberal apenas se ha sacado el 15% de los votos, con lo cual también se demuestra que prácticamente el fin de los dos partidos tradicionales. Entonces, Uribe, siendo un político diríamos de toda la vida, con pedigrí de político, se ha sabido situar por encima de esta descomposición de los partidos políticos y ha sido el gran ganador de la misma. Pero también habría que citar que el otro dato que me parece muy relevante de estas elecciones de Colombia del domingo pasado es que por primera vez un partido de izquierda, como es el Polo Democrático, ha obtenido más del 20% en Colombia. Aquí el gran reto de la política colombiana es que este partido político se consolide, que siga trabajando, que siga conformando grupos de discusión, que siga conformando grupos que tengan presencia en la sociedad, que se vayan extendiendo su influencia en la sociedad y que sea a medio plazo, no digo a corto plazo, pero a medio plazo una real alternativa de poder. Esta podría ser la buena noticia de estas elecciones, ¿no? Aunque sea muy breve, porque me quedan dos preguntas más de carácter general. El caso del Perú. Estamos a las puertas de la primera vuelta electoral en Perú. De la segunda vuelta electoral en Perú, perdón, entre Ollanta Humala y Alan García. Bueno, es un caso también con cierta continuidad en lo que está pasando en la vida política peruana, por lo menos desde la llegada de Fujimori. Hay un sector de la población peruana muy importante que no quiere saber nada de partidos políticos y que apuesta por el primer líder que llega. En el año 90 fue Fujimori, en el año 95 volvió a ser Fujimori y luego fue Toledo en las elecciones del año 2001. Ahora es Ollanta Humala, con un discurso, evidentemente no digo que los tres discursos ni los tres candidatos que he citado fueran iguales, pero lo que sí que tienen de igual es que son personas que surgen un año antes de las elecciones, no les conoce nadie, no han tenido ningún tipo de formación política ni de ningún tipo de responsabilidad política y aparecen con una serie de medidas más o menos también milagrosas para solucionar los problemas del país, ¿no? O sea, esta es la constante, ¿no? Frente a esto, pues encontramos a la única persona que precisamente tiene un partido medianamente estructurado, que es el APRA, y es Alan García, pero que proviene de una experiencia que fue muy negativa, la de su gobierno de los años 85 y 90. Evidentemente en una época muy distinta, era un hombre con 35 años, era un país asolado en ese momento por el terrorismo de Sendero Luminoso y las cosas han cambiado, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Con esto
pretendo dar el mensaje de que puede tener Alan García una segunda oportunidad y puede no tener por qué hacerlo mal. Pero evidentemente... O sea, que por lo menos el beneficio de la duda. Sí. Y de alguna manera, claro, lo que conviene no olvidar es que Alan García va a seguir teniendo el problema que tendría también en su caso Humala, y es que no va a tener un Congreso con una mayoría, lo cual le va a obligar a negociar constantemente en el Congreso. Profesor Alcántara, dos cosas finales. Una, la de la integración. Decía usted, efectivamente, no están dadas las condiciones para la integración en América Latina. ¿Pero no tiene usted la impresión que es más grave que eso? Le quiero señalar dos antecedentes que me gustaría que usted comentara. El primero de ellos es que en general se ha ido creando la convicción política y del análisis que no es necesaria la integración hoy día en América Latina. Ya que no están dadas las condiciones, tampoco es necesaria. Ese es un antecedente. Y el segundo es que surgen voces que hablan de diferentes integraciones. Y lo dicen claramente. Mire, todo lo que es México y América Central está perdido. O sea, no tiene sentido seguir insistiendo en eso, porque eso gira y seguirá girando mucho más todavía en el futuro en la órbita de los Estados Unidos. Y no solo por razones políticas, sino también por razones económicas, geoestratégicas, las que sean. Es decir, lo que tenemos acá es una gran América Central y América del Norte unida, y por el otro lado habrá que esperar el momento oportuno para concretar la unidad o la integración de América del Sur. Bueno, y también es más complejo, porque eso que usted se refiere más bien tiene que ver con, más que integración, con influencias. Es decir, el norte más próximo a Estados Unidos, más abierto a la economía de Estados Unidos, a la inmigración con Estados Unidos, el sur con otra realidad. Pero también luego hay que tocar un tema que es fundamental, y es el tema del nacionalismo. Como todo nacionalismo, yo tengo una posición muy, si se quiere, muy cínica con respecto al nacionalismo, pero como todo nacionalismo es artificial, pero que se ha construido en América Latina y que hace que es muy difícil que en países próximos y que uno desde la ignorancia y desde la distancia podría ver como muy iguales, pues luego realmente son como agua y aceite, y que son imposibles de mezclar o de unir. Pongo ahora, por ejemplo, y lo traigo encima de la mesa, el caso de lo que está ocurriendo, tan terrible lo que está ocurriendo entre Uruguay y Argentina por la disputa de la construcción de estas dos fábricas de celulosa en la vereda uruguaya del río del mismo nombre, ¿no? Bueno, pues ha bastado la manipulación de los más digamos, íntimos sentimientos de ser uruguayo o ser argentino para que Mercosur haya prácticamente saltado por los aires, ¿no? Y este es un ejemplo, y así este ejemplo lo podemos encontrar entre Chile y Bolivia. Basta que Bolivia, y no olvidemos esto, hace 3-4 años el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sugiriera la posibilidad de que el gas fuera a salir por un puerto chileno, y bueno, y la que se armó, ¿no? Esto mismo puede ocurrir entre Perú y Chile, puede ocurrir entre Colombia y Venezuela, ocurre diariamente entre Costa Rica y Nicaragua. Es decir, América Latina en este sentido está sembrada de bombas nacionalistas que hacen muy, muy complicada, con independencia de lo que usted decía, y que estoy de acuerdo, pero que hace muy complicada cualquier proceso de unión. Profesor, y para terminar, usted sabe que acaba de concluir hace poquitos días atrás en Viena este encuentro entre América Latina y Europa. Se ha dicho hasta el cansancio que no se han logrado cosas mejores porque América Latina se presentó como se presentó, digamos, ¿no? Bastante desunida. Pero ¿alcanza a explicar esto la distancia que se ha ido creando entre ambas regiones? Este es un mal chiste por parte de los europeos. Yo ya tengo suficiente edad y era estudiante cuando precisamente en los años 70 oía y leía las mismas cosas de que la Unión Europea, en aquel momento el mercado común europeo, no podía tener un trato o una política especial con América Latina porque América Latina era tan diversa y tan eso que era imposible, ¿no? Pero esto también me recuerda al chiste de Kissinger, ¿no? Cuando decía que él llamaba a Bruselas y quería hablar con Europa y no se le ponía nadie al teléfono. Entonces, bueno, o sea que este es un mal chiste, ¿no? Yo creo que Europa tiene una responsabilidad muy, muy grande con América Latina. Comprendo que Europa
tiene unas fronteras calientes, inmediatas, que afectan a intereses de ciudadanos, intereses sociales, intereses económicos muy inmediatos. Y lo digo ahora pues desde la perspectiva de España, todo lo que ha surgido en las últimas semanas y que ayer llenó buena parte del debate en la política española, pues de la inmigración de subsaharianos, ¿no? Y el apoyo de la Unión Europea para hacer prácticamente levantar una columna de hierro también en el Atlántico, ¿no? Para proteger a las Canarias. Pero es decir que hay intereses, lo que quiero decir es que hay intereses muy inmediatos de Europa con respecto a África, con respecto al Medio Oriente, pero América Latina es otra realidad, es otro tipo de realidad que necesita otro tipo de políticas y que no pasan a lo mejor estas políticas necesariamente ni por grandes sumas de dinero ni nada, sino tienen que ver con actitudes y con sensibilidades. Y yo creo que hoy Europa no ha estado a la altura de las circunstancias. Profesor, muchísimas gracias. Gracias.